Muchos jóvenes en España han hecho la misma pregunta a sus padres. ¿Cómo os comprasteis el piso? La respuesta suele ser la misma. El banco nos financió casi todo y lo fuimos pagando durante años. Y la pregunta que sigue es siempre incómoda. ¿Y si lo intentarais hoy? No es que tu generación gaste más, no es que seáis menos responsables. Es que algo cambió en el sistema, algo concreto, documentado, deliberado, y nadie os lo explicó. Hoy lo hacemos. Todo lo que vas a escuchar está basado en datos públicos, del Banco de España, del INE, del BCE y de registros oficiales. Este video es puramente educativo, no es asesoramiento financiero. Lo que hagas con esta información es decisión tuya y solo tuya. Empecemos por el problema más concreto, la entrada. Para comprar una vivienda hoy en España, los bancos financian en general hasta el 80% del precio. Algunos bancos ofrecen hasta el 90% para jóvenes menores de 35 años o para personas con buen perfil financiero o con el aval ICO del gobierno. Pero para la mayoría de compradores, la norma es el 80%. Lo que significa que antes de firmar nada, antes de pedir un solo euro al banco, necesitas tener ya ahorrado el 20% del precio, más los gastos de notaría, impuestos y agencia. En España, esos gastos suponen entre el 10 y el 12% del precio. Usamos el 10% para simplificar. Para un piso de 300.000 euros en Barcelona, eso significa, en el caso estándar, 80% de financiación, necesitas 60.000 euros de entrada más 30.000 euros de gastos. En total, 90.000 euros antes de empezar. En el mejor caso, 90% de financiación, con buen perfil o aval ICO, necesitas 30.000 euros de entrada más 30.000 de gastos. En total, 60.000 euros. Ahora la parte que cambia todo. En los años 80 y 90, muchos bancos financiaban hasta el 100% del precio de la vivienda, sin entrada previa, sin años de ahorro previo, solo con la nómina y la firma. Esa diferencia entre no necesitar entrada y necesitar entre 60.000 y 90.000 euros es el muro que separa una generación de otra. Pero la barrera de entrada no explica por qué los precios han subido tanto en primer lugar. Entre 2008 y 2022, el Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés en mínimos históricos, llegando incluso a cero o negativos, lo que significa que pedir dinero prestado era casi gratis. ¿Qué pasa cuando el dinero es casi gratis? La gente pide más préstamos. Los bancos conceden más hipotecas. Más personas compiten por comprar los mismos pisos. Y cuando más dinero persigue los mismos metros cuadrados, los precios suben. Quien tenía ya un piso en 2008 vio cómo su patrimonio se multiplicaba. No porque trabajara más, no porque ahorrara más, sino porque llegó antes cuando el dinero era artificialmente barato y la entrada no era necesaria. Quien intentaba entrar al mercado por primera vez encontró precios cada vez más altos, alimentados por ese mismo dinero barato. No es una teoría, es matemática, y el BCE lo sabía. Hay un tercer factor que muy poca gente conecta con el precio de la vivienda, la creación de dinero. Como vimos en un video anterior, cuando un banco concede una hipoteca, ese dinero no existía antes. El banco lo crea en ese momento. Durante más de una década, el sistema bancario europeo creó enormes cantidades de dinero nuevo en forma de hipotecas baratas. Todo ese dinero fue a parar al mercado inmobiliario. El resultado tiene un nombre técnico: inflación de activos. No sube el precio de la leche, sube el precio de la vivienda. Y eso no aparece en el IPC oficial, no aparece en las estadísticas de inflación que publica el INE.
pero lo percibes cuando calculas cuántos años necesitarías ahorrar íntegramente tu sueldo para reunir solo la entrada, o cada vez que abres Idealista. ¿Y quién ganó con todo esto? Quien ya tenía activos, un piso, inversiones, patrimonio, vio cómo su riqueza crecía impulsada por el dinero barato y la subida de precios. ¿Y quién perdió? Los que hicieron todo bien, estudiaron, trabajaron, ahorraron durante años y aún así se quedaron fuera. No es mala suerte, es el sistema transfiriendo riqueza de quien no tiene activos hacia quien ya los tiene. Y si estás viendo este video, probablemente sabes en qué lado estás. Resumiendo, el precio de la vivienda en España no ha subido solo por oferta y demanda. Ha subido porque durante décadas los bancos financiaban sin entrada, facilitando el acceso a generaciones anteriores. Y porque durante más de una década el dinero fue artificialmente barato por decisión del BCE, disparando los precios y beneficiando a quienes ya tenían patrimonio. El resultado es una barrera de entrada que para muchos es matemáticamente inalcanzable con un salario medio español. No es un accidente, es el sistema. En el próximo video vamos a hablar de algo relacionado, la deuda. ¿Por qué los gobiernos, los bancos y las grandes empresas se benefician de la inflación para reducir sus deudas, mientras tú pagas el precio con tu poder adquisitivo? Suscríbete para no perdértelo. Y si estás intentando comprarte un piso en España, déjalo en los comentarios. Me interesa saber en qué ciudad y qué encuentras cuando miras los precios.